Hoy es 13 de marzo y es día de San Rodrigo. Y para este episodio tengo de invitado a Rodrigo Jiménez, que bueno, no hay tanta información sobre este santo, pero igual es muy interesante su vida. Entonces, pues nada, bienvenido, Rodrigo. Gracias, Mariel, por tu invitación. Y bueno, para empezar a hablar de la vida de San Rodrigo, lo primero sería decirte que él nació en los años aproximadamente del 814, es oriundo de Cabra. Él nació en una época donde España estaba bajo el dominio musulmán, pero en ese entonces no había una persecución fuerte hacia el cristianismo, o sea, no era motivo de muerte. De hecho, se dice que coexistían las religiones cristiana, musulmana y judía también. De hecho, habían familias donde los padres eran cristianos y los hijos eran musulmanes, o los padres eran musulmanes y los hijos eran cristianos. O sea, indiferentemente como que se cruzaba la religión en la familia. Bueno, de Rodrigo no se sabe muy bien quién eran sus padres, ni el nombre de sus hermanos. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente tenía dos hermanos, pero profesaban uno la fe maometana, la musulmana, y el otro era cristiano. Entonces, esto los llevaba a ellos constantemente a desacuerdos y terminaban en peleas, ¿no? Y Rodrigo siempre hacía de mediador en esta disputa entre los hermanos. En una de estas peleas, digamos que los hermanos enfurecidos les quitan su rabia es con San Rodrigo y lo hieren grave de muerte, lo hieren de muerte, a punto que estaba inconsciente o duró en cama, digamos así. Es ahí donde el hermano musulmán se aprovecha de su estado de salud, de su estado, y digamos así, le quita su vestidura de sacerdote, lo monta en una camilla y lo pasea por el pueblo, por las plazas, por las calles, diciéndole a la gente que el hermano había caído gravemente enfermo y que, viéndose en ese estado, había profesado la fe musulmana, que se había convertido a la fe musulmana, siendo todo una mentira. Después de los días, cuando San Rodrigo comienza a mejorarse y todo esto, que se da cuenta de lo que pasó, de lo que hizo su hermano, él huye hacia las sierras de Córdoba y allá se instala, por decirlo así. En un momento, no sé, de pronto motivos de una fiesta, motivos de alguna feria o algo, él baja de la sierra de Córdoba, baja a Cabra, y es ahí donde lo ve el hermano, y el hermano pues lo injuria, lo acusa ante un juez musulmán, y es cuando San Rodrigo, pues, digamos que cae en la cárcel. Obviamente este juez lo interroga y San Rodrigo, pues, hablando con firmeza desde su fe, desde lo que siente, de lo que él vivía, dice que no, que su hermano ha dicho falsos testimonios contra él, pero que él es católico. De hecho, él es cristiano, perdón. De hecho, él dice que era, por decirlo así, ministro de Jesucristo. Entonces, el juez lo que hace es como persuadirlo, comienza a ofrecerle comodidades, ofrecerle riquezas, seguridad y todo esto para que profesara la fe musulmana. Bastaba con que firmara como un acta, un certificado, le daba la libertad, pero San Rodrigo se mantuvo firme en su palabra y no cedió a lo que decía el juez musulmán. Debido a esto es cuando lo envían a la cárcel. También hay cristianos en la cárcel y conoce a San Salomón. Salomón es otro santo acusado por lo mismo y por eso estaba ahí en la cárcel. O sea, realmente la acusación de Salomón y de San Rodrigo, es que ellos se habían convertido a la fe musulmana y una vez que se habían convertido, la habían rechazado y habían vuelto a la fe cristiana, que ese es el motivo de su muerte, de su martirio. Estando en la cárcel, Salomón y Rodrigo, digamos que ellos se apoyan y comienzan a darse aliento y todo esto.
Y eso como que llega a oído del juez y los terminan separando. A pesar de estar separados, ellos siguen sosteniendo su fe, sosteniendo sus palabras, y es cuando ya llega a la parte de su martirio. San Rodrigo lo degollan y hay como un tiempo de espera para ver si Salomón se arrepentía o cambiaba de parecer, y no, él sigue sosteniendo su palabra y posteriormente también es ejecutado Salomón. Hay un santo también de esa época que es quien recogió o más bien redactó esa información, que es San Eulogio, que dice que estaba en misa. Cuando él sale de misa, se entera de lo que pasó con San Rodrigo y con San Salomón, y a pesar de las amenazas, de como que a los cristianos les daba miedo ir a ver la ejecución de ellos, ¿no? Por temor a que de pronto también fueran acusados de algo. Eulogio, sin pensarlo, de forma espontánea o impulsiva más bien, llega a donde ellos y los ve y dice que ve los cuerpos de ellos resplandecientes, o sea, que los ve prácticamente como con vida, que si le hablabas, tú podías esperar a que te respondiera, porque no veía a dos cuerpos, ¿verdad? Veía a dos personas llenas de vida. El juez musulmán, no contento con la ejecución, hace una exposición de los cuerpos ese día. Ellos son como atados a un madero y quedan en exposición el día. Después son arrojados al río Guadalquivir con, digamos, con unas pesas, con fuertes pesas para que sus cuerpos no salieran. Se les prohibió a la gente que recuperara los cuerpos, que le diera sepultura a los cuerpos de los santos. Bueno, pasaron los días y no se sabía nada de los cuerpos, pero 20 días después, el cuerpo de San Rodrigo, junto a su cabeza, reposa a orillas de un poblado, y es ahí donde se entera un sacerdote y lo lleva a su iglesia, pero lo hace a ocultas, ¿sí? Lo hace como que de noche, por miedo a la persecución y todo eso. Estando ya el cuerpo de San Rodrigo en la iglesia, el obispo de Cabra hace como una procesión y va a visitar el cuerpo del santo, le rinde respeto, lo venera, le dan santa sepultura al cuerpo. Lo que dicen es que en ese momento, cuando ya está el cuerpo, después de 20 días de estar en el río y todo esto, lo que la gente puede darse cuenta es que su piel se ve normal, como de una persona viva, no se ve la piel maltratada por el tiempo, por el deterioro del agua y del tiempo, y se percibe una fragancia que es característica de todos los santos, y ya le dan sepultura a Rodrigo en ese templo. Una vez que ya el sacerdote de ese templo le dieron sepultura al cuerpo de San Rodrigo, quedó en su mente y en su corazón dónde estará el cuerpo de Salomón, de San Salomón. Y es ahí cuando él se pregunta dónde puede estar. Lo que comentaba la gente del pueblo era que ya el río seguramente lo había arrastrado hasta el mar. Entonces, en medio de un sueño se le aparece el santo Salomón al presbítero y le da la ubicación de donde se encuentra su cuerpo. O sea, le dice, si vas a tal parte, allá vas a encontrar mi cuerpo, en medio del barro y todo eso. Y pues todo como para que le dé santa sepultura al cuerpo. Y así el presbítero sale emocionado, recupera el cuerpo de Salomón y le da sepultura al cuerpo de él. Entonces, básicamente eso es la información que puedes encontrar de San Rodrigo y San Salomón. Y la historia es esa, es corta, pero como yo pienso, es de mucha sustancia, ¿no? Yo no conocía la historia, tengo que admitirlo.
De hecho, San Eulogio, el que comentabas hace rato, él se celebró 2 días antes, se celebra el 11 de marzo. Vale. Y es muy interesante. Bueno, yo mientras te escuchaba hablar, pensaba cómo muchas veces a nosotros nos cuesta tanto trabajo cosas tan sencillas, ¿no? Dentro de la fe. Y cómo hay santos que parecía que era muy sencillo para ellos, pues todo esto de dar la vida por Dios. Y ellos no eran diferentes a nosotros, son humanos de carne y hueso. Entonces, creo que por más alejados a la historia que estén, creo que son un ejemplo muy, muy actual para todos nosotros. Sí, claro. Yo no sé por qué lo pienso así y lo vivo así. Es que el sentir de la persona de hoy en día no es diferente al sentir de una persona hace 1000 años atrás, ni va a ser distinta al sentir de una persona 1000 años más adelante. O sea, los miedos son los mismos, las inseguridades son las mismas, pero es la fe la que nosotros no defendemos, la que no procuramos. Y es lo que viene a rescatarnos la historia y la vida de cada santo, sobre todo en los tiempos de ahora. Nos cuesta sostenernos en la fe, nos cuesta profesar la fe, y la verdad me cuestiona a mí. Creo que a todos nos cuestiona y nos interpela, especialmente la historia de los mártires, pues la riqueza que podemos sacar de ellos. Es que si te das cuenta, es como si revivieran la pasión y la muerte de Cristo. Si te das cuenta, San Salomón y San Rodrigo injustamente son acusados, son encarcelados, son tentados por este juez musulmán. Yo diría que fueron las tentaciones de Cristo, ¿no? El pan, la seguridad, la riqueza, el mundo. Y posteriormente pues viene la muerte, la crucifixión, el martirio. Y esa es la realidad, la vida del santo. Y es el temor y el escándalo que hoy en día los cristianos tenemos. No queremos pasar por eso. Y si queremos ser santos, tenemos que esperar y recibir eso con gozo. Claro, totalmente. Tenemos que morir a nosotros, ya sea que alguien nos quite la vida o nosotros mismos ofrecerla, pero morir a nosotros. Es morir, o sea, de pronto físicamente no sé si se dé el caso. No estamos por allá en países árabes ni nada de eso. Puede darse el caso por allá. Pero estando acá en nuestra tierra, es morir a nuestra razón, morir a nuestros deseos, ¿sí? Es morir uno para que el Señor pueda obrar en nosotros. Y es lo que a veces no nos dejamos. No le dejamos a Dios ayudarnos, porque yo sé que quiere, pero a veces no nos dejamos ayudar. Es verdad, pues hay que pedirle su gracia para ser los cristianos que estamos llamados a ser y para ser los santos que estamos llamados a ser. Así es. San Rodrigo ruega por nosotros.